Programa número 29, final abierto aquí en Café El Cairo en este ciclo 2014. Hoy para presentarles a un diputado provincial responsable de la comisión que está investigando el caso del narcotraficante Medina que fue abatido aquí en la ciudad de Rosario. Me refiero a Héctor Acuña, un hombre del peronismo de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que llega hoy para contarnos cómo está su trabajo respecto del vínculo posible entre narcotraficantes, policía y el poder político. Héctor Acuña, aquí en Final Abierto. Las gravísimas sospechas sobre un posible vínculo entre miembros del Estado provincial con miembros de bandas narcotraficantes. Todo esto que se ha empezado a discutir en la provincia de Santa Fe, ¿qué tiene que ver la policía en todo esto? Hay una comisión investigadora sobre el caso del narco Medina, ese hombre abatido aquí en la ciudad de Rosario, en la Cámara de Diputados de la provincia, presidida por el diputado Héctor Acuña, de la ciudad de Santa Fe, que está hoy aquí con nosotros en el bar El Cairo. Héctor, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. No, un gusto conversar con ustedes. Bien. Bueno, la verdad, una situación muy compleja y que vos, te voy a tutear porque sos joven, estás encabezando una comisión que se dedica específicamente a estudiar este tema respecto de, bueno, el caso Medina, ¿no? ¿Cómo está eso? Un tema que hizo mucho ruido de que apareció, porque hay una cosa de la cual el gobierno no va a poder salir, y yo creo que es lo que más nervioso pone al gobierno en todo este tiempo, que es esta acta. Esta acta es la prueba contundente que el gobierno tuvo una intromisión contraria a derecho. No fue una acción inusual. En derecho no hay cosas inusuales. ¿Son conforme o contrario a derecho? ¿Qué dice Por lo ese tanto, acta? ¿A qué refiere eso? El acta marca claramente, y es la demostración cabal de dos cuestiones. Por aquel entonces, yo acá tengo los recortes de prensa, el gobierno decía dos cosas a través del gobernador y sus ministros. Recuerden ustedes que Medina muere, se secuestran computadoras y teléfono y aparecen dos funcionarios que dependen del ministerio del ministro Galassi, que son Echaniz y De Grati, que inician sesión con la computadora. ¿Qué dijo el gobierno de esto cuando nosotros lo planteamos? Con la computadora estamos hablando de la Mac de Medina. De Medina, que iba en ese auto donde muere también su compañera o su novia, ¿no? Donde mueren dos personas. ¿Qué pasó ahí? Pasa lo siguiente, el gobierno decía dos cosas. Nos pidieron una ayuda técnica y la dimos. La justicia nos pidió colaboración. Sí. Y segundo, nos autorizó a hacerlo. ¿Y qué digo yo desde aquel entonces? No hubo ni solicitud ni hubo colaboración. ¿Por qué no hubo solicitud? Porque en esta parte que está acá, tal vez la cámara lo pueda tomar, pero te tomo testigo a vos, dice que se hacen presente de forma espontánea De Grati y Echaniz enviados por el ministro de Seguridad Raúl Lamberto. ¿Qué significa esto? Que la justicia nunca los convocó. Se hacen presentes por orden de un ministro o por solicitud de un ministro que es parte del Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo se solicitó colaboración a sí mismo. No es una colaboración de parte de la justicia. ¿Está? Y en esta parte de acá, el acta arranca el 29, que es el día que asesinan a Medina. Sí. Acá dice, siendo las 0:30 del día 30, se hace presente la fiscal de Cámara, doctora Iribarren, sí, quien, anoticiada de la situación, comienza a decir, señores, hay que pedir autorización a la justicia. Entonces, a partir de allí, el secretario de la doctora Cosgaya, que es Ríos Artacho, se comunican para ver si daba autorización o no la jueza. ¿Está? Ahora, quédense con este horario, 0:20 del día 30. En la hoja siguiente, se terminó la discusión. De Grati relata que siendo las 23:59 del día 29, es decir, 21 minutos antes, él ya había iniciado sesión con la máquina y había copiado información. El gobierno siempre dice, el peritaje de Gendarmería dio que no borramos nada. Nadie dijo que borraron. Ahora, ¿por qué copiaron información ustedes en un disco externo
de lo que había en la computadora de Medina. Ahora, ¿quién tiene el control sobre ese? La policía tiene el control sobre ese operativo, digamos. Absolutamente. ¿Qué hay acá? ¿Por qué se permite esta intromisión? Bueno, sería la pregunta. Por eso, ¿qué decimos nosotros? Que es un procedimiento totalmente irregular y contrario a derecho, que contamina una prueba, pero que además roza el Código Penal. El Código Procedimiento Penal, el Código Procesal de la provincia de Santa Fe, que es una ley de forma, porque la ley de fondo es el Código Penal, obvio, establece cuáles son, entre otras cosas, los actos de la policía, establece cómo se da el allanamiento, cómo se realiza el allanamiento y virtual secuestro, y cómo se autoriza o no se autoriza un peritaje. Está delimitado en ese código, están delimitados taxativamente esto. Los hombres y mujeres de derecho que nos están viendo saben de lo que estoy hablando. Los actos de la policía en el nuevo código y en el viejo código son iguales. En el nuevo se agrega el elemento informático y lo que cambia, ¿qué es? Esto es una causa del viejo sistema. La policía secuestra, precinta, asegura la custodia de la prueba y llama al juez de instrucción. En el nuevo sistema, ¿qué hace? Llama al fiscal. Claro. Pero ahí termina la cuestión. Porque para intervenir en la máquina hace falta de ser designado perito. Y los peritos, dice el Código de Procedimiento, son designados por escrito. Es una vergüenza que digas, no, che, llamalo a José que arregla la PlayStation de mi hijo. Esto no existe. Esto es imposible. Bueno, esto fue lo que sucedió y esto fue lo que dijo el gobierno. El gobernador se pone muy nervioso, justificó, vamos a hacer periodismo de Santa Fe, usted discúlpenme, todavía no salió en la capital, digo, pero justificó abrir la PC y dice que si no había orden de la justicia no podía hacerlo. Entonces fíjense a qué extremo llegó el gobierno que lo hizo mentir al gobernador, porque acá miente el gobernador y mintieron los ministros. Porque no existía esa orden, claro. Porque no había una orden judicial. La jueza Cosgaya, queda cómodo que estemos en el Valle del Cairo, que tengamos toda la presentación del diario de la capital. La jueza Cosgaya en el diario de la capital dijo claramente, yo no autoricé. Y además quiero decirle algo a la audiencia. Después de este hecho y de la visita del ministro Galassi, nosotros nos reunimos con la jueza Cosgaya y nos reunimos con el juez Pérez de Urrechu, que es el juez que Galassi cita en la versión taquigráfica en su visita a la Cámara. Acá está lo que dicen los dos ministros. Los jueces dicen, a mí, la jueza Cosgaya dice, a mí me llamaron 040, mostrando el teléfono, y Pérez de Urrechu dice, a mí me pidieron la orden de allanamiento, nunca más me informaron qué hicieron con las cosas. Con lo cual, para que la gente entienda qué quiero decir, que la intervención de dos funcionarios que son secretarios y subsecretarios de Estado fue al margen de la ley. Ahora digo, ¿por qué presuponer necesariamente que la intervención, o en todo caso, qué pensás como diputado que esa intervención de estos dos funcionarios buscaba qué objetivo, digamos? O sea, bueno, puede haber sido una impericia, puede haber sido un acto equívoco que necesariamente, o que por ahí no llevaba una intencionalidad determinada. ¿Cuál es la interpretación? Fue lo que le planteamos nosotros al gobierno, que el gobierno explique por qué estaban tan apresurados en ver qué había en la computadora de Medina. ¿Qué los llevó a violentar la Constitución, las leyes y el Código de Procedimiento? ¿Por qué se arriesgaron a hacer esto si sabiendo que lo hacían? Porque digo, había una fiscal de Cámara, Lamberto un hombre de derecho, estaba el fiscal, el ministro de Justicia enterado de esta situación. ¿Por qué esa desesperación? Y aparte se estaba redactando el acta ahí al lado. Exactamente. Claro. ¿Por qué esta desesperación en ver qué había en la computadora de Medina? Yo tengo mi opinión, que no digo que sea la verdad absoluta, pero quiero plantearla, sí. Y quiero que además el televidente, cuando no crean lo mío, se anime a responderme que lo que yo digo no es cierto. Yo creo que el gobierno estaba asustado de que pudiera surgir algún tipo de relación política de Medina con el gobierno. Sigan la concatenación de hechos. Sí. Se dice que Medina es instigador, muere Medina, el gobierno va desesperado y agarra la computadora de Medina. En marzo se produce un hecho sorprendente, que es el abrazo a tribunales, cuando el gobierno publica parcialmente una prueba. Hay un principio jurídico, si los hay, importante, que la prueba es indivisible. El gobierno por esos años, claro, por esos meses, publica las escuchas. ¿Se acuerdan? Había obtenido unas escuchas de las cuales se publican parcialmente. Parcialmente. Muy bien. ¿Por qué digo que es indivisible? Porque vale toda la prueba, bueno, no una parte. Convengamos que también en el uso práctico a veces una escucha tiene 5 horas y uno
Está perfecto. Se centra en 10 segundos. Pero convengamos que si yo digo que la escucha no es sola, también tengo razón, porque la escucha es indivisible como prueba. Okay. Si el gobierno la cita y dice, esto es cierto, y en base a esto yo tomo una acción, yo creo... Todo lo demás que está ahí también. También es cierto, correcto. En esa escucha había dos partes claras. Una era el posible ataque a un fiscal y un juez, y la otra, la desarrollo después. El gobierno tomó las escuchas, la dio por cierta y valedera, y abrazó tribunales y lo defendió el juez. Y dijo, todo esto nos pasa porque nosotros enfrentamos al narcotráfico. Y yo dije, no, todo esto pasa porque en realidad no han enfrentado al narcotráfico, ¿verdad? ¿Qué decía la otra parte de la escucha que el gobierno nunca quiso publicar? Que aparentemente, y fíjense que lo pongo en potencial, aparentemente, Medina, Los Monos, Alvarado y el francés, que es un narcotraficante de origen paraguayo, preso del Chaco, habían puesto dinero para la campaña electoral del socialismo. Y digo aparentemente, y esta fue la razón por la cual yo me presenté en la ciudad de Santa Fe ante un fiscal federal que me dice, mire diputado, esto ya está siendo investigado. Por una cuestión de economía procesal no se puede investigar dos veces la misma cosa. Ahora, ¿qué logré con este objetivo yo? Que me diga, esto está siendo investigado, las escuchas son ciertas. Una pequeña pausita y seguimos. Seguimos acá en el Café El Cairo en esta entrevista muy interesante con el diputado Héctor Acuña, armando toda esta trama que derivó a partir del asesinato del narcotraficante Medina y todo su trabajo. Héctor, bueno, esto que usted está un poco develando le valió, entre otras cosas, que el gobernador lo acusara de un modo descalificador, que usted está queriendo desestabilizar a las instituciones de la provincia, incluso con epítetos muy grandes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay una posibilidad de discutir esto en términos racionales con el gobierno provincial? Mire, yo soy una persona racional y a menudo cuando me equivoco, tengo un exceso, pido disculpas, porque me parece mucho más productivo, mucho más racional, y hasta le diría mucho más valedero de la política. Cuando uno se equivoca, decir yo me equivoqué, la verdad que yo pensaba esto y no es cierto lo que yo pienso, me equivoqué. Y yo comparto con el gobernador que hay que parar con la mentira. La diferencia entre el gobierno y yo es que yo tengo esta prueba que es contundente. Lo que yo digo, todas las cosas que yo le acabo de decir a usted, las puedo certificar. Todo lo que yo digo lo puedo certificar. Esa es la instrucción policial del día que murió Medina. Exactamente. Entonces, yo digo, el gobierno puede descalificarme o no, es una decisión del gobierno. Lo interesante sería que el gobernador diga, lo que dice el diputado Acuña, ¿es cierto o no es cierto? Entonces, yo creo que los que se desestabilizaron a sí mismos fueron ellos. Y vuelvo a insistir, ¿por qué? ¿Quiénes creyeron en la escucha sobre el posible atentado o la vinculación de estas personas al gobierno? ¿Nosotros o ellos? Ellos. Yo la puse en duda. Yo no creí en las escuchas. Porque si yo hubiese creído en las escuchas, lo que tengo que hacer es pedirle juicio político al gobernador. Y sin embargo fui a pedir que se investigue. Entonces, los que se autoimputaron, los que se autotitularon relación con el narcotráfico, fue el ministro Galassi y el gobernador Bonfatti, que agarraron las escuchas y abrazaron tribunales. Entonces me parece que acá hay una contradicción muy fuerte. Yo quiero repasar estos hechos. Cuando cayó Toñoli, decían que Toñoli era un preso político. Y la verdad es que yo soy respetuoso del legítimo derecho de defensa. Ahora, hay un procesamiento, producto de que, confirmado, y posiblemente una elevación a juicio, probablemente porque hay una presunta vinculación de Toñoli con el narcotráfico. Con prisión preventiva. Con prisión preventiva. Hay una versión taquigráfica de la visita de Ana Biglioni a la Cámara, donde Biglioni reconoce que el 70% de la droga que decomisa la policía de la provincia de Santa Fe es por hecho fortuito o situación de calle, a lo que yo suelo denominarle entrega pactada. ¿Saben quién es el jefe de policía más exitoso en estadística de decomisar droga? Toñoli. ¿Saben lo que dice Baella en la causa de Toñoli? Dice, tenemos que hacer operativo para que al jefe le vaya bien. Necesitamos números, necesitamos estadística. No lo digo yo. Bueno, una práctica histórica de las policías, ¿no? Pero a ver, no hubo un gobierno que salió a decir, este jefe es un preso político. Claro. Yo lo que digo es lo siguiente, no, quiero quedarme con la primera hipótesis. Yo digo, está claro que hubo un descontrol político por parte del Estado que favoreció focos de corrupción en la policía. Y le dan un elemento que el gobierno también lo hace por omisión, no por acción, no. Ahora, cuando nosotros sancionamos la ley de emergencia, le dijimos al gobierno, todos los jefes
que están con un proceso de investigación judicial o administrativo por enriquecimiento ilícito no pueden ser jefe. ¿Qué hizo el gobernador con ese artículo? Lo vetó. Entonces, digamos, lo que no quisieron investigar y lo que no quisieron depurar la fuerza del orden público fueron ellos, no nosotros. Nosotros le dimos la herramienta. De 110 millones de pesos que compró el año pasado el gobierno, tenía que haber comprado 100 por licitación y compró 100 por contratación directa. Diputado, respecto de las testimoniales que se tomaron en la comisión, el caso Medina en la Cámara de Diputados, ¿qué pasa ahí? Porque el socialismo dice, nos traicionaron. Acordamos que esas testimoniales iban a ser secretas y ustedes las dieron a conocer al toque. Quiero marcar dos cosas. Primero, no hay ilegalidad. Para aclararle a la gente, nos estamos refiriendo a la nota que apareció a la nota de página 12, pero quiero decir al testimonio de la mamá y las dos madres, digamos, la madre y la compañera, exactamente. De Medina y su compañera. Le aclaro dos cosas. Primero, no hay una cuestión... Donde darían a entender que el narcotraficante Medina tenía vinculaciones con el Exactamente. Eso dicen ellas, ¿eh? Dicen ellas. Bueno, está bien. Dos cosas. No hay ilegalidad porque la comisión adopta el reglamento de la Cámara. Las versiones taquigráficas de la Cámara son públicas. Si usted me dice, diputado, ¿usted le pareció bien o mal? No, me pareció mal. Lo quiero decir públicamente. No me pareció adecuado que nosotros demos a conocer el testimonio y menos las versiones taquigráficas. Porque ¿sabe quién es la principal perjudicada? La propia comisión. ¿Se entiende? Sí, porque implica que usted no va a declarar tranquilo con comodidad. Se filtra todo de movida, claro. Absolutamente. Entonces, usted me dice a mí, diputado, ¿estuvo bien o estuvo mal? Estuvo mal. Y pedimos la disculpa del caso y dijimos, esto no puede suceder, y de hecho no sucedió, y usted va a ver que yo no voy a hablar del testimonio de los que van. Okay. Y lo hice el otro día cuando los medios, y quiero aprovechar para agradecer a los medios de Rosario, porque me llamaron muchos medios y fueron respetuosos. Yo le dije, yo no voy a hablar de los que hablaron los que van, porque para eso está el informe final. En esto, el gobierno tiene, o el oficialismo tiene una razón a media. Dos, no violentamos el reglamento porque el reglamento de la Cámara habilita que las versiones televisivas son públicas. Pero no hubo un acuerdo político de decir mantengamos acá. No, porque aparte, para que tengamos un acuerdo político, tendrían que haber ido a integrar la comisión y no fueron. ¿Y por qué renunciaron a participar ellos? Yo creo que no saben por qué. Ellos en realidad denunciaron que se trataba esta comisión de una operación propagandística política contra el gobierno provincial. El acta. El acta. Cada vez que me digan algo, el acta. Acá está. No tenían autorización, violaron las leyes y violaron el Código de Procedimiento. Que tengan la valentía de explicar a la gente por qué fueron a copiar información de la MAC de Medina, que lo expliquen. ¿Por qué copiaron? Porque no es que solamente la incendieron, copiaron. Pusieron un pendrive o algo. Pero lo dice el acta. Entonces, yo lo que digo es, ¿estuvo bien o estuvo mal? Estuvo mal. ¿Es ilegal? No, no es ilegal porque las actas en algún momento van a ser públicas, cuando hagamos el informe va a ser público. Claro. ¿Quién es el principal perjudicado? La propia comisión. ¿Qué hicimos? Dijimos, señores, basta de copias taquigráficas digitales, por papel una sola y recomponemos y seguimos avanzando. En esto sí quiero decir al oficialismo que no estuvo bien, pero que no da márgenes para todo lo que ellos pretendían. El oficialismo, si pudiera, mañana quisiera disolver la comisión, y de hecho a mí me costó mucho, yo soy el autor de la creación de la comisión. Me costó mucho, Galacio, pero muchísimo políticamente para que esto no ocurra. Porque es indudable cuál va a ser la conclusión, y la conclusión es que, en primera, hay barbarie, pero una que es imposible de no llevar al lugar, es que violentaron la ley. Ahora, Héctor, ¿cuál es la validez jurídica? O sea, ¿cuál es el objetivo que busca? Bueno, la comisión investigadora, obvio, una comisión investigadora de una legislatura, el objetivo es esclarecer el hecho, evidentemente. Pero ¿cómo se empalma esto con la parte jurídica? Digo, o sea, a ver, ¿cuáles son los vasos comunicantes entre el Poder Legislativo y la causa judicial? Nosotros, las conclusiones que hagamos, los testimonios que tengamos, que tengan que amerite una mirada judicial, se la vamos a acercar a la justicia para que la mire. Yo también creo que acá no solamente tiene que haber una mirada de la justicia ordinaria. Si acá aparece una concatenación con el narcotráfico, debería haber una mirada de la justicia federal. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Porque la jueza Rodena, ¿qué está investigando? El homicidio. Ahora, tema estrictamente provincial. Exactamente. Ahora, me parece que hay algunos elementos que ameritan que sean una mirada más. Y es una comisión política, y sí, somos políticos. Y tiende a ser un relato político de lo que sucedió, porque el gobierno no lo esclareció, repito. Mintió el gobernador. Usted me dice que duro, ¿no? Pero digo, si yo digo una cosa que no es verdad, o que no se ajusta a la verdad, o falto a la verdad, ¿qué es? Una mentira. Faltar a la verdad es una mentira. Póngale más suave, faltó a la verdad. Faltó a la verdad el gobernador y faltó a la verdad los ministros.
¿Y de usted dónde lo saca, diputado? Y lo saco de lo que dice el acta, lo saco de lo que dicen los jueces y lo saco de lo que dice la versión taquigráfica. Acá está lo que Galassi y Lewis nos dijeron en la Cámara. No es que yo lo invento, está acá. ¿Está a disposición? Sí, a disposición de todos. Yo no niego mi condición de público. Así que esta es una ciudad donde el socialismo y el radicalismo tienen mucha fuerza. Mi teléfono celular es 0342, porque es Atlética de Santa Fe, 154-404-400. Todos los socialistas radicales que tienen dudas me llaman, yo le doy todas las copias y los desafío a debatir al ministro y al gobernador en la plaza. El Monumento de la Bandera, si quiere ponemos un palco, debatimos, cada uno muestra las pruebas y vemos quién dice la verdad y quién no dice. Y después la sociedad puede sacar sus cuentas. Si yo estoy cumpliendo mi rol o si yo soy un desestabilizador. Usted como legislador tiene dos roles centrales. Uno, ayudar a gobernar. Hecho que hemos hecho con crece, reconocido por el propio ministro Galassi, que dijo la legislatura nos dio todo. Sí, y dos, en una situación tan compleja como tenía el oficialismo. Difícil. Dos, el legislador por antonomasia es un fiscal. Usted controla el acto de gobierno. Entonces, yo lo que no puedo hacer es dejar de cumplir mi rol. Y mi rol es, cuando hay algo que está mal, marcarlo, señalarlo. Alguien tiene que señalar el error. Porque además, déjeme que le diga una cosa. En definitiva, como usted señala un error, si el gobernante es inteligente y se nutre de su crítica, usted también está ayudando a gobernar. Obvio. Porque corrige el rumbo. La última, Héctor, bien cortita. El juez Viena, ¿qué podemos decir de la situación planteada con el juez Viena en las últimas semanas? Miren, yo estoy pensando por estas horas, pensando en voz alta con usted en la síntesis. Es un proyecto de resolución pidiéndole a la Corte que investigue la conducta del juez Viena. Hay que separar dos cosas. Una es la investigación de la ética del juez de la justicia. Y la otra es la investigación del fiscal sobre los hechos que están denunciados. Nosotros fuimos muy prudentes con Viena, por una sencilla razón. Cada vez que nosotros pensamos que la causa de los monos no tenía que haber sido llevada por Viena, sino por la justicia federal, el oficialismo decía, están trabajando para el abogado de los monos. Por esa razón yo no presenté ningún jury, porque yo quiero separar las cosas. Una cosa es Viena y otra cosa es la causa. Y quiero que quede muy en claro esto. Los que delinquen, los que se enriquecen con el narcotráfico y provocan que nuestros jóvenes se mueran en contrarreja. Por eso presenté un proyecto de recompensa para que aparezca el Monchi Cantero. No hay muchos legisladores que se animan a ponerle precio a un narcotraficante. Yo se lo puse. Entonces, digo, hechos concretos, no es que lo digo, lo aprobé en la Cámara, tiene media sanción. Y lamentablemente el gobierno no, se ve que no tiene mucho interés ni en esclarecer lo del Monchi, ni lo del gobernador, ni lo de Morgan, ni mucho menos lo de Medina. Concretamente yo creo que lo de Viena está todo dicho, no nos van a hacer escribir el jury de enjuiciamiento, me parece que está claro. Y le termino con una frase de una canción: aturde el silencio del oficialismo para responder a lo que Viena ha hecho. Gracias, Héctor. Gracias a usted. El gran aporte que nos hace entonces el diputado Héctor Acuña al venirse aquí y contarnos cómo está su trabajo tan determinante en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe respecto de encontrar los vínculos entre la política, el narcotráfico y las fuerzas de seguridad, en todo caso las fuerzas policiales. Esto fue Final Abierto. Agradecemos al Café El Cairo, agradecemos a Televisión Regional por cedernos este espacio para comunicarnos con ustedes. Los espero la semana que viene. Gracias.